Suki, ¿sabías que en Chile hay más de 1.200.000 departamentos? Y muchos de ellos tienen balcón. Imagínate si cada uno de ellos tuviese 1 metro cuadrado de verde y lo cuidara con dedicación absoluta. ¿Y ustedes lo sabían? Mi nombre es Diego Bucaray, fundador de Balcón Verde. Y estoy acá para ayudar a Pancho, un amigo que se acaba de cambiar a su departamento y no sabe por dónde empezar. ¡Vamos a ayudarlo! Balcón Verde es una iniciativa para llevar vida a todos los balcones de Chile. Es mi idea de que cuando uno está mirando hacia arriba no vea balcones vacíos. Tener una planta es algo sumamente terapéutico, le ayuda al planeta y creo que hoy día estamos en la obligación de tener algo de verde en el espacio que tengamos. Vamos a construir una caja de 60 x 30, el espacio interior de 60 x 30, pero la cualidad que va a tener es que es autorregante. Vamos a aprovechar el efecto capilar del agua, que es que se esparce a través de materiales que absorben, para mantener nuestro sustrato lo más húmedo posible. La gran cantidad de gente que me escribe mes a mes en Balcón Verde dicen que se les secan las plantas, que se olvida regarlas. Entonces esto es una ayuda fundamental no solamente para huertos urbanos, sino para cualquier otra planta que quieran poner. Pero no se preocupen porque todas estas indicaciones se las vamos a dejar en la descripción del video. Ya estamos instalados en el depa de Pancho. Y les quiero contar algo. Semana a semana, de la cantidad enorme de gente que me escribe en Balcón Verde, se podrán dar cuenta que una de las mayores causas de muerte de las plantitas es la falta o el exceso de agua. De hecho, les diría que hay más gente que ahoga sus plantas más que las seca. Y hoy estamos acá para regalarle una ayuda fundamental a Pancho que puede ser la iniciación en el mundo del balconismo. Y claramente no lo puedo hacer solo, porque vengo acompañado siempre por mi amiga Suki. Entonces, lo que vamos a hacer es una jardinera de 60 x 30 centímetros. La mayoría de los perfiles que hay en el mercado son de más o menos 3,20 metros de alto. Y la verdad, el ancho del perfil va a determinar la altura de nuestra jardinera. Aprovechando los 3 metros de altura, voy a alcanzar a cortar 5 segmentos de 60 por cada tabla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es marcar obviamente las tablas antes de cortarlas. Primero marcamos poniendo la regla en este lugar, pero yo siempre le saco un pedazo porque generalmente en estos cortes medio cierto desgastado. Por ejemplo, aquí ya lo hice, marcar de nuevo. Y ahora con nuestra wincha vamos a medir 60 centímetros desde nuestra marca. Lo bueno es que como usamos la regla escuadra, vamos a tener que hacer un solo puntito. Sé que muchos en sus casas no tienen una sierra circular o una caladora, así que hay que jugar con el serrucho nomás. ¿Ven? Perfecto. Es importante de que tengan en mente este ángulo, sobre todo este ángulo que está acá, porque esto si queda chueco después se va a notar. Ahora vamos en realidad a cortar con la sierra circular porque queremos ver un poco más de acción. Bueno, ya no podemos sacar esto porque cortamos con nuestra sierra y llega un momento muy importante que es el lijado. Hay una técnica que es utilizar un palito que nos haya sobrado de otro trabajo y envolvemos nuestra lija alrededor. Esto lo hacemos porque cuando estamos lijando superficies planas, a veces el dedo hace presión en partes diferentes de la madera. Cuando estamos pasando así, podemos deformar la madera simplemente porque aplicamos más fuerza. Bueno, después de que tenemos nuestras tablas cortadas y lijadas y nos quedaron súper suavecitas, vamos a partir con el armado estructural de la caja. También es importante mencionarles que esta va a ser la parte de abajo, la base. Puede también ser un pedazo de trupan, choluan, lo que sea suave y obviamente recto. No importa que sea resistente al agua. Entonces ahora viene la parte del armado. Recuerden que este cajón tiene dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba. Y lo vamos a hacer pasando tornillos en esta dirección. Mucha gente acá lo ha intentado y la verdad se les rompe esta parte o prefieren hacerlo quizás con remache. No hay ningún drama, al final no va a sujetar tanta presión. Pero viene a nuestra ayuda amigos como los sargentos en 90 grados, que estos se ponen acá. Uno tiene una prensa por aquí y por acá. Entonces lo que hace es apretar firmemente con estas dos prensas las dos partes para que nosotros podamos hacer el hoyo acá y esto no se nos corra. Y
Y adicionalmente vamos a usar brocas avellanadoras. Acá lo que estoy haciendo es que estoy dejando el hoyito hasta más o menos esta profundidad. Si lo dejamos un poco más para abajo, simplemente la punta va a alcanzar a esconderse. Pero lo que vamos a hacer después, van a ver por qué es tan profundo el hoyito. Y ya estamos listos con la segunda caja que va a ir en la parte de arriba. Si fijan que es como una torta, pueden hacer 1, 2, 3 pisos dependiendo de qué es lo que estén sembrando. Por ejemplo, si quieren sembrar un zapallo, obviamente el zapallo necesita mucho más espacio radicular, es decir, para las raíces. Pero antes de eso, quiero mostrarles estos dos largueros que me hice. Tienen 47, 48. La verdad, esto puede ser estándar, del tamaño que quieran, pero que sepan que esto va en la parte de adentro del cajón. Nosotros vamos a atornillar utilizando estos tornillos contra cada una de las caras para después poner perfectamente nuestra base de 30 por 60. Entonces la forma más fácil de poner esos largueros en la parte de abajo es ponernos así. También podemos usar sargentos para esta parte, pero no es tan estrictamente necesario. Y tomamos nuestro taladro inalámbrico. Ven que no hay problema. Importante que, por ejemplo, en estos casos, tornillos número 8, llegan hasta ahí, solamente hasta acá, y estos son para madera aglomerada, así que para todo lo que es madera, los tornillos que tienen como dientecitos son los mejores para este tipo de tarea. Y bueno, con estos largueros puestos ya estamos listos para poner la base. Entonces, nuestra base la ponemos encima, sin pañito por supuesto. ¿Ven? Perfecto. Entonces acá simplemente lo único que hacemos con dos tornillos de la misma medida, pasamos hacia abajo. Entonces ahora con la base fija, ven que no se mueve, y la de arriba lista para unirlas, corté estos de 10 centímetros de largo para ponerlos directamente acá. Puede ser así o puede ser así, no hay ningún problema. Entonces, primero que todo vamos a poner la cola. La cola no es tanta, esta cola puntualmente es bien poderosa, por lo tanto no se echa tanto. Recuerden que cualquier excedente que quede hacia afuera lo pueden retirar con el pañito con agua, para que cuando pintemos y estemos lijando, esto no quede brillante, porque queda muy brillante esto y la verdad queda bastante mal cuando estamos con el producto ya entregado. ¿Ven? Si quieren, antes de que empiecen a atornillar, la pueden dejar secar unos cuantos minutos, pueden ser unos 20 minutos. Pero lo importante es que las esquinas calcen lo mejor posible, porque esto cuando se pega queda súper firme, como si fuera madera. Acá es importante porque algunas personas le ponen el pedacito de madera hasta acá. A mí personalmente no me gusta porque a menos que llene el sustrato hasta arriba, esto se va a ocultar. Entonces no hay ningún problema en que esté un poco más abajo, simplemente lo reforzamos con más tornillos. Le ponemos dos por acá y esto la verdad va a quedar súper fijo. Y cuando el sustrato llegue hasta esta altura ya no se va a notar ese palito. Ya que pusimos nuestros palitos acá que están sujetando estas dos partes, obviamente más la cola, esto la verdad no se mueve, está súper duro. Y lo que toca poner son estos amiguitos, que son tarugos de madera. Lo que vamos a hacer es, en cada hoyito que nosotros hicimos, poner un poquito de cola carpintera. Solo un poquito nomás, la verdad. Un poquito nomás. Lo que vamos a hacer es tomar el martillo. Entonces empezamos a martillar. Y acá la verdad es el paso más delicado de toda nuestra jardinera, porque al pegarle muy fuerte, podemos pasar a llevar a estas esquinas y se nos rompen. Entonces es solo un poquito. Ya, y ahora lo que viene es el segundo paso de cada tarugo, que es cortar el tarugo. Pueden esperar unos 10-15 minutos a que se seque la cola fría, no hay ningún problema, también lo pueden hacer así, siempre y cuando el tarugo esté bien fijo acá. Perfecto. Entonces acá quiero que vean desde muy cerquita. Después de pasar una lija, ¿ven? Después de pasar la lija, esto queda como si no hubiese un tornillo. ¿Qué tal? Para el plástico podemos usar tanto cortinas de baño que le hemos dado un buen uso, manteles de cumpleaños, ¿cierto? Mangas para pintura. La verdad, lo importante es que sea un poco grueso, porque cuando le ponemos los engrapes a veces tienden a romperse. Entonces voy a partir engrapando. Recuerden, es engrapar solo la parte de arriba, porque si engrapamos la parte de abajo, le hacemos un hoyito al plástico y eso eventualmente con la humedad se va a filtrar para abajo y la verdad va a ser un desastre el proyecto. Así que recuerden, solamente desde más o menos esta línea hacia arriba. Lo importante es no dejar espacios tirantes, es que sobre un poco, que repose sobre la base que tenemos, obviamente, de 30 por 60. Porque esto, cuando estén los tubos, lo ideal es que
que todo el sustrato esté bien distribuido por toda la parte de abajo. Bueno, y ahora que tenemos todo engrapado, vamos a proceder a cortar. Acá la verdad pueden hacerlo con una tijera, cuchillo, lo que les salga más cómodo. Y retiramos el exceso de plástico, guardamos nuestra herramientita para no cortarnos, obviamente, seguridad ante todo. Y ahora lo que viene es hablar de los tubos. Para los tubos vamos a ocupar, en este caso, de 4 centímetros o 1,5 pulgadas. Y los vamos a cortar de tal forma que el largo sea 60 centímetros y calcen en toda la parte de abajo. Es como hacer una lasaña, bien entretenido. Entonces lo que hay que marcar son en segmentos de 60 centímetros. Les recomiendo que lo hagan un poquito más cortito, es decir, 5,29. No hay ningún problema, la verdad, pero a veces cuando están muy justos, el tubo podría llegar a cortar el plástico y eso puede hacer que se nos haga un hoyito, la verdad, desastre. Hay que evitar eso. Bueno, ya que hemos envuelto nuestra caja con el interior con el plástico, ahora vamos a cortar estos tubos. Para el caso de 60 por 30 caben 7 de estos tubos de 4 centímetros. Y adicionalmente vamos a usar para la parte de arriba, que es por donde entra el líquido, uno de 3 centímetros. Para que esto quede perfectamente acá, vamos a hacerle un hoyito como el que les voy a mostrar aquí con este tipo de herramienta. Si no tienen esta herramienta, pueden hacer con un clavo caliente, qué sé yo, como antiguamente se hacía. Entonces, una vez que ya hayamos hecho el hoyo con la copa, queda simplemente meter el tubo. Lo importante es que esto tiene que estar igual a presión. Como les había comentado, los tubos tienen que ser ligeramente más pequeños que 60 por 30, es decir, 59. Pero este, que es el primero, tiene que ser un poquito más corto. ¿Cuánto? Bueno, va a depender, si acá lo ven desde arriba, cuánto les falte acá para que el tubito quede lo más pegado a este soporte. Ustedes, si quieren, pueden poner una abrazadera en esta parte para que quede mucho más sujeto, pero no hay ningún problema. Cuando tengamos nuestro huerto, ¿cierto? Y empecemos a echarle agüita por acá, el agua va a empezar a subir. Como no tiene por dónde escapar, se va a quedar en la parte de abajo. Pero mucha humedad puede pudrir a nuestras plantas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con esta manguerita de plástico, ¿cierto? Esta bombilla. Vamos a marcar el centro. También puede ser a este lado, en realidad es un tema estético, pero la funcionalidad es la misma. ¿A qué altura tiene que estar el desagüe? Eso puede variar. Lo que sí, no puede estar de los tubos hacia abajo, porque cuando echemos el agua se nos va a salir inmediatamente por acá. Lo que sale por el desagüe es el exceso de humedad y esto va a empezar a gotear. Entonces, una altura correcta es más o menos acá. Aquí yo marqué la mitad y eso corresponde a 18 centímetros desde la parte superior. A fines prácticos es más fácil hacer el hoyito desde afuera, es decir, marco los 18 centímetros por afuera y empiezo a taladrar. Habiendo hecho ya el agujero que traspasa el plástico en nuestro cajón, vamos a poner la bombilla plástica. Esta puede ser un tubito, lo que ustedes quieran. Puede ser rígido, puede ser flexible, no hay ningún problema. El tema es que sea plástico para que no se pudra con el agua. Y lo que vamos a hacer acá adicionalmente, aprovechando que por ejemplo tenemos mascarilla a nuestra disposición, en vez de botarla, antes de botarla, sacamos un pedazo de elástico y un pedacito de esta fibra. Tienen que usar la capa que deje pasar el agua con un elástico. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Evitar que entre tierra, porque si esto entra tierra, se tapa y eventualmente no va a dejar entrar ni salir nada. Entonces ahora lo que hay que hacer es poner por este hoyito con mucho cuidado, obviamente con la punta que mencioné como aguja, hacerla pasar por acá. No importa que quede apretado, de hecho es mucho mejor que quede lo más apretado posible y la tiramos desde el otro lado, con mucho cuidado. Entonces ven, entonces cuando el agua llegue a esta parte, lo importante es saber que cuando está goteando por acá, déjenlo gotear, no hay ningún problema hasta que obviamente deje de hacerlo. Pueden poner un platito, una botella. Y si quieren simplemente, por ejemplo, irse de vacaciones y sobrehidratar el cajón, no hay ningún problema, para eso está. Le podemos poner una vueltecita con el elástico de la misma mascarilla, aprovechando que esto es flexible, entonces se la pueden dejar así. Para evitar filtraciones vamos a usar una pistola de silicona y poner sellar alrededor del tubo. Muy importante, independiente cuál es el producto que quisieran aplicar sobre su jardinera, tanto si es mate, si es brillante, si es nogal o si es otro tipo de color, lo importante es que tenga acción fungicida y bactericida. Recordemos, ¿cierto?, que nuestra jardinera va a estar a la intemperie durante bastante tiempo. Generalmente para una aplicación óptima se recomiendan 2 manos. En este caso se tienen que aplicar cada 5 horas dependiendo de la humedad ambiental, esperar que se seque y aplicar otra mano. Y para la brocha recomiendo una de 2 pulgadas o 5 centímetros de cerda natural base agua. El barniz base agua se puede diluir, como ya se deben imaginar, con agua, pero es opcional. Yo la verdad he tenido buenos resultados de la misma forma con agua y sin agua. Pasamos nuestra brochita, ¿cierto? Y empezamos a aplicar el producto.
Importante, si cuando estaban eligiendo los palos para hacer esta jardinera no se dieron cuenta y les tocaron hoyitos, esto se puede tapar con masilla, se lija y después se barniza sin ningún problema. Esto a la larga es simplemente un tema estético, porque recuerden que por dentro va a estar el plástico y el sustrato no se les va a salir, ni el agua se les va a salir, siempre y cuando su plástico no tenga hoyos. Acá todos los procesos son entretenidos, pero acá viene lo fundamental de por qué estamos haciendo una jardinera autorregante. Y para eso necesitamos, ¡ole!, la toalla. Acá puede ser una toalla, un paño, un pedazo de tela. Lo importante es que absorba mucha agua. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ya tenemos nuestros tubos en posición. Y acá es opcional. Yo puedo retirar un tubo para dejar más espacio entre los mismos y así poder poner nuestro pañito o toalla por encima. Lo importante es que la toalla quede por debajo de este tubo de desagüe y esté tapando muy bien todas estos recovecos y todas estas cavidades, porque el agua se va a posar en todos estos lugares, el agua va a absorber toda esta toalla y la va a humedecer al máximo. Y ahora, Suki, vamos a ver con qué rellenamos nuestra jardinera. Para eso lo que nosotros vamos a usar es un sustrato específico que se llama huerto casero. Y esto, miren la esponjosidad que tiene, esto es un sustrato muy aireado que permite que las raíces se distribuyan rápidamente hacia abajo en nuestra jardinera. El humus de lombriz es uno de los mejores aportes en materia orgánica que le podemos entregar a nuestras hortalizas. Para resumirlo, el humus es el resultado, es la caquita de todo el proceso de alimentación de las lombrices. Calcio, magnesio, nitrógeno, potasio, que mezclado en las cantidades más o menos 1/3, vamos a lograr que haya mucha materia orgánica, es decir, mucha energía a disposición de nuestras hortalizas para poder tener el mejor rendimiento posible. Adicionalmente, para hacer la mezcla más nutritiva, voy a agregar una bolsita de compost en proporciones de 1/3, es decir, 1/3, 1/3, 1/3. Lo importante es revolver esto que quede bien mezclado. Muy importante, cuando barnicen, háganlo hasta lo más abajo posible. Suki, es importante porque si no, se nos va a meter la humedad por acá y la verdad, la jardinera nos va a durar mucho menos. Pues bien, ahora viene una parte fundamental y del por qué esto mide 30 por 60. En el año 80, una persona que se llama Mel Bartholomew, que diseñó la técnica del pie cuadrado. Un pie más o menos mide 30 centímetros, por lo tanto se traduce en la técnica del 30 por 30. Acá nosotros tenemos dos segmentos de 30 por 30. 60 y más o menos a la mitad, lo que voy a hacer es tirar un cáñamo para dividir esta jardinera y así poder tener todo espacio de cultivo. Como ya se deberán imaginar, a lo largo del año podemos sembrar muchas variedades de hortalizas. Pero en todo el año podemos sembrar rabanitos, espinaca, lechuga, acelga y zanahoria. De hecho, acá les tengo una semilla de zanahoria y se las traje para que comparemos con otras semillas. ¿Cómo sabemos en realidad cuánto poner? Por ejemplo, para el espacio del 30 por 30 tenemos medidas estándar. 16 zanahorias, 9 lechugas, 4 acelgas, 4 espinacas. Es decir que podemos poner, por ejemplo, en el caso del kale, que se asemeja a la acelga, podemos poner 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sobre el sustrato, la semillita tiene que ir de 2 a 3 veces su tamaño escondida bajo la tierra. Para este espacio corresponden 16 zanahorias. La zanahoria necesita más o menos una altura de 25 centímetros, por lo tanto estamos súper bien. Esto tiene 28, es decir, hasta acá deben haber 25. La técnica del pie cuadrado es algo que la verdad cambió mi relación con el balconismo. Si quieren encontrar más información, métanse a Google y busquen Square Foot Gardening o la técnica del pie cuadrado. Recuerden, 30 centímetros o el pie cuadrado. Pero lo bueno es que como nosotros vamos a regar por abajo, también se puede hacer por arriba, ningún problema, vamos a mover las semillas lo menor posible de su lugar donde están. Si ustedes van a la feria o algún vivero y compran almácigos, si los quieren pasar a su jardinera no hay ningún problema. Pero tenemos que tener en cuenta el cepellón de la planta. El cepellón es la masa que está alrededor de las raíces, la masa radicular. En este caso, vemos que hay alto crecimiento radicular y va a ser muy difícil tener 16 de estos acá. Pero no hay ningún problema. Lo ideal es poder hacer el trasplante sin dañar a la plantita en el proceso. Ahora vamos a hablar un poco del riego. Generalmente no hay mucho más que decir que tenemos que mantener el sustrato húmedo. Sin embargo, cuando estamos en el proceso de germinación, más importa la temperatura que la humedad para que las semillas crezcan. Para el caso del cajón, simplemente si queremos regar por encima podemos hacerlo con este regador que tiene esta abertura, obviamente, que ustedes ya bien la conocen. También puede ser una botella con hoyitos. Y si por ejemplo queremos mantener la humedad mucho más, le podemos sacar esto o con la misma botella y con una botella cortada a la mitad, que se puede sacar, que funciona mucho mejor que simplemente hacerlo así porque se nos puede desparramar todo, vamos a humedecer. La primera vez tenemos que llenar el cajón. Le pondremos, no sé, unos 8 litros más o menos, o hasta que empiece a salir agua por el desagüe.
En el caso del desagüe, la primera vez obviamente puede que empiece a salir al tiro o no, se demore un poquito. Primero se tiene que humedecer todo el sustrato, pero es un buen indicador de que le estamos poniendo el agua justa. Esto se va a demorar como unas 24 horas en subir, dependiendo del cajón, hasta 48 horas en propagarse toda la humedad hacia arriba. Cuando nosotros echamos el agua por arriba, finalmente lo que estamos haciendo es hacer una capa de humedad, de agua literalmente, en la parte de abajo. ¿Y por qué está la toalla? Porque la toalla impide que el sustrato se junte con el agua formándose barro. Si no estuviese eso, esto no funcionaría, simplemente se empieza a subir el agua y eso actúa como una capa húmeda, que siempre está húmeda la toalla. De hecho, en el departamento yo tengo una mucho más grande y he hecho hoyos hasta el final, en el fondo para corroborar que todo el sistema esté funcionando bien, y se ve, en mi caso, el polar siempre mojado, hay raíces también en la parte de abajo, pero el mío es de esta altura, así que ya se pueden imaginar lo bien que le hace a nuestras verduritas tener un espacio siempre húmedo. Pues bien, así hemos llegado al final de este video. Con la Suki lo hemos pasado súper bien y le hemos dado a Pancho una herramienta para que entre de lleno al mundo del balconismo. Así que te invito a ver este video en Hágalo Usted Mismo y por supuesto a seguirnos en Instagram @balconverde. Nos vemos y hasta un siguiente video.